Estamos estudiando el libro de Génesis. Entonces vamos a ir al libro de Génesis. Hemos estado viendo ya el enfoque que le está dando la escritura a Jacob, descendiente de Abraham y de Isaac. Recordemos que Jacob está huyendo de su hermano por causa del engaño, de la manera en la que él obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre. Entonces él está huyendo, pero el pretexto en sí, la circunstancia, es que su madre Rebeca le había hablado a Isaac de que enviara a Jacob a buscar una mujer de entre la casa de su hermano Labán. Entonces, aunque la razón era distinta, esta es la manera o la razón principal por la que él está yendo hacia la tierra de Harán. Entonces, camino en medio del desierto, en Betel propiamente, Jacob pasa la noche en ese lugar, tiene un sueño en donde ve una escalera conectando el cielo con la tierra. Habíamos visto la representación que nos habla el Nuevo Testamento acerca de esta escalera, la cual representa a Jesucristo, el único camino por el cual el hombre puede llegar al cielo, puede llegar a Dios, al Padre. Él es el único camino. Entonces, en medio de este sueño, él ve ángeles bajando, subiendo, el Señor se le presenta y lo bendice legítimamente. Ya no era solamente la bendición de su padre, sino que ahora es Dios mismo bendiciéndolo con la misma bendición que bendijo a Abraham, a Isaac su padre, y que ahora él cargaría sobre sus hombros. La elección de continuar con el plan y la promesa de Dios sobre Abraham, sobre su descendencia, de traer a Jesucristo a este mundo. Entonces, teniendo ahora este panorama, resulta que él llega a la tierra de Harán. Él no sabía, recordemos, él viene solo, sin ninguna comitiva, ni cargamento, nada, él viene solo. Dios en este sueño le había prometido que lo va a guardar, lo va a proteger y va a estar con él a donde quiera que esté, hasta que haya hecho lo que él le ha dicho. Entonces, Jacob llega a la tierra de Harán. Ahí él se va a encontrar con su futura esposa Raquel. Va a tener una situación un poco conflictiva con su tío porque lo engaña. Y luego también vamos a ver que en medio de un conflicto familiar con su esposa Raquel y con Lea, él va a comenzar a tener su descendencia, de donde saldrían las 12 tribus que componen al pueblo de Israel. Entonces, teniendo este contexto, llegamos al capítulo 29. Vamos entonces a leer los primeros 3 versículos del capítulo 29 de Génesis. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. El primer contacto que Jacob va a tener con esta tierra es en donde parece ser el punto de reunión de todos los pastores, de todos los rebaños, en el pozo. Ahora, nos habla acerca de que se reunían a cierta hora del día todos los rebaños de esa zona para poder dar de beber a las ovejas. ¿Por qué razón? Porque había una gran piedra bloqueando el pozo. Y esto tiene alguna explicación. Primero, recordemos que está en medio del desierto. Entonces, parte de las posibles razones de que esta piedra está bloqueando el pozo es para que no se evapore el agua, pero tampoco para que se ensucie o para que algún inescrupuloso llegue a contaminar el agua del pozo, porque era un bien común de toda esta zona.
no era que abundaban como un oasis, sino que eran muy pocos pozos los que había en esta zona, al parecer. Entonces, esta roca está ahí, tapando el pozo, y ahí entonces se encuentra Jacob con algunos locales y les pregunta de dónde son. Ellos le dicen que son de la tierra de Harán, por lo tanto Jacob les pregunta si conocen a su tío Labán, cosa que ellos afirman. Y casualmente, de camino venía llegando Rebeca con el rebaño de su padre, y ellos se la señalan y dicen: casualmente ahí viene Rebeca con el rebaño de Labán. Así que él va a tener su encuentro con su futura esposa en un lugar similar que aquel siervo que había enviado a Abraham cuando lo envió a buscar esposa para Isaac, cuando encontró a la madre de Jacob. Y en esto vemos una similitud, que Dios está guiándolos a ambos, tanto a Jacob como al siervo, a encontrarse con su futura esposa en el pozo. No sabemos si es el mismo, pero sí en un escenario muy similar. Entonces, este pozo está bloqueado con la gran piedra. Jacob sabe de las labores de las ovejas porque era parte de su tarea en casa, de ser hombre de tiendas, de ser hombre del hogar. Era parte de eso, encargarse del ganado y las ovejas que estaban en su casa. Así que lo que vamos a leer es que él aconseja a los pastores que están ahí, diciéndoles: es muy temprano para que anden por aquí, ¿por qué no le dan de beber a las ovejas y se van luego a pastorearlas? Y lo que vamos a ver son dos cosas. Primero, que los pastores están muy cómodos, parece. Para mover esta piedra se ocupaban más de una persona, porque era una roca pesada. Y nos dice que hay 3 rebaños, por lo tanto hay 3 pastores por ahí. Ellos pueden haber removido la piedra, darle de beber a las ovejas y luego retirarse y regresar la piedra a su lugar. Pero ellos estaban, parece, muy cómodos, esperando a que se reunieran varios y el esfuerzo fuera el mínimo. Pero también, posiblemente, es que Jacob esté buscando un tiempo ahí más personal con Raquel, fuera de cualquier otra distracción. Entonces, vamos a leer versículos 10 al 14. Capítulo 29, versículo 10 al 14 dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Vamos a hacer una pausa ahí, porque parece que Jacob, recuerdan que esa piedra se ocupaba más de una persona para moverla del pozo. Pues parece que Jacob tiene los fundamentos suficientes, las razones suficientes y la motivación que necesitaba para mover esta piedra. Dice: esta oportunidad no se me va a ir, y mueve la piedra para darle de beber a las ovejas de Labán y tener este encuentro cercano con Raquel. Ahora, lo que él hace, posiblemente en ese momento, quién sabe qué habrá pasado por la cabeza de Raquel, porque nos dice que él la besa, luego alza su voz y comienza a llorar. No sé qué podría haber pasado por su cabeza, pero luego tenemos la explicación de por qué él hace esto. Ya se presenta con Raquel, le dice que es pariente de su padre, entonces, ok, pero posiblemente es porque ha tenido un encuentro esperanzador. Él viene solo, tiene días de estar en medio del desierto caminando, viajando, y ahora se encuentra con la que posiblemente en ese momento, ya después sabremos que sí,
la que posiblemente en ese momento él pensara que fuera a ser su futura esposa. Entonces, lo que vemos reflejado en esta escena es la fidelidad de Dios. El Señor siendo fiel a sus palabras. Todo esto lo estamos viendo para ver el contexto, pero el fin o el principio que podemos ver es su fidelidad, su inmutabilidad, de que no cambia, de que Él es constante y Él es fiel a sus palabras y Él las va a cumplir. Entonces, Raquel corre la noticia a la casa de su padre y vamos a continuar con el versículo 13 y 14. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Cuando nos habla acerca de que fue recibido alegremente en la casa de su tío Labán, y que luego se sentaron seguramente a contarle de esta historia, lo que había acontecido, posiblemente Jacob no haya contado la totalidad de su historia y se haya guardado la parte del engaño, porque obviamente él sabe que las circunstancias por las que él está ahí es para buscar una esposa, no el trasfondo real, ¿verdad? Que era que estaba huyendo de su hermano. Lo interesante es que en el versículo 14, Labán le dice: verdaderamente carne mía, hueso mío y carne mía eres, aludiendo a su parentesco, de que verdaderamente era su sobrino, de la hermana que aquellos años atrás, que hace muchos años atrás, había dejado de ver. Y si nos adelantamos un poco a lo que va a ocurrir después de esto, verdaderamente eran hueso y carne. Tenían mucha similitud, porque así como Jacob obtuvo a través de engaño la bendición y la primogenitura, Labán no se va a quedar atrás y lo va a engañar también a él. Entonces, hasta acá de nuevo lo que estamos viendo es la fidelidad de Dios con Jacob. El Señor ha estado con él, lo ha guardado en su camino, y estando un mes con Labán, posiblemente él ha estado trabajando por causa de lo que nos habla el versículo 15, que dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Entonces, estando un mes con él, y aquí en este punto es donde comienza la segunda parte de este capítulo, en donde el hombre lo que siembra, eso cosecha. Porque Labán no ve como excusa el que sean parientes para que él continúe trabajando en su casa de gratis, y le da el privilegio, le abre la puerta y dice: hey, dígame cuál va a ser su salario. Entonces, recordemos que Jacob había quedado enganchado con Raquel. Él venía solo, no había venido con ganado ni con nada en absoluto. Él había quedado enamorado de Raquel desde aquel primer día que se encontró con ella. Ahora, Labán tenía a su hija mayor Lea, a su hija menor Raquel, y en el versículo 17 nos habla un poco de la descripción de ambas, pero más específicamente de Raquel. Vamos a leer lo que dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Parece que de Lea no hay mucho detalle físico, más que de sus ojos delicados. Algunos comentaristas dicen que posiblemente ella está aludiendo a que tenía sus ojos claros, sean celestes o verdes, y esto no era visto de una buena manera en aquel entonces. Pero no lo sabemos.
No nos dice el color de sus ojos, solamente de que eran delicados. Pero de Raquel nos habla de más detalles físicos. Y parece que esto fue lo que completamente terminó de marcar la decisión de Jacob. Así que por ella, por Raquel, Jacob entraría en un convenio con Labán para tenerla por esposa. De nuevo, Jacob no venía con nada, venía solito, él, nada más. Y en este tiempo había una costumbre de pagar o de dar un dote a la familia de la mujer. Así que en representación o a cambio de este dote, él se estaba comprometiendo a trabajar 7 años para que Raquel fuera su esposa. Así que obviamente Labán no ve nada mal el trato, él accede a esto, pero se guarda la letra pequeña en el contrato y no le habla con completa sinceridad a Jacob. Es más, no sabemos si realmente era una costumbre el entregar primero a la mayor y luego a la menor. No lo sabemos bien, pero es lo que él está diciendo, lo que le va a decir más adelante. Entonces, vamos a leer el versículo 20 al 26. Y nos dice la historia: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venía la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, de que se dé la menor antes que la mayor. Qué irónico, ¿verdad? El engañador diciéndole a su tío: ¿por qué me has engañado? ¿Recuerdan la manera en la que Jacob engañó a su padre? Se vistió con la misma ropa de Esaú, se puso el pelaje de los cabritos para que todo un disfraz para hacerse pasar por su hermano. Cuando la mujer va a ser entregada al hombre, venía ella envuelta, no se podía ver nada, venía con un velo, solamente sus ojos se podían ver. Y al ser de noche, de la misma manera en la que él engañó a su padre, él estaba siendo engañado. Porque él no podía ver realmente quién estaba detrás del velo. Entonces está teniendo una cucharada de su propia medicina y está experimentando ahora sí, por su propia vida, lo que se siente, la experiencia del engaño. Entonces, qué difícil para Jacob, porque él verdaderamente amaba, nos dice la escritura, amaba a Raquel. Y esto lo desconcerta completamente. Durante los 7 años que él trabajó, probablemente Labán estaba exprimiéndole todo lo que podía en silencio, sabiendo de que el momento en cuanto él cumpliera el tiempo, iba a ser este cambio, este engaño. Y es más, Jacob tuvo que ir a recordarle a Labán acerca del trato. Ya he cumplido mi tiempo, vengo por mi esposa. Y ahí es donde Labán hace el cambio, ¿verdad? Pero su interés principal no era el familiar, sino que eran sus propios intereses materiales. ¿Quién no quisiera tener a un hombre de Dios trabajando en su tierra, en su casa, sabiendo de que todas las cosas que Jacob estaba haciendo estaban prosperando? Y esto es parte de lo que vamos a ver en la próxima semana, de lo que Labán está viendo
en la vida de Jacob, de cómo Dios lo está respaldando. En versículo 27-30, para que Jacob no se quede con este sinsabor, Labán recurre entonces a hacerle una propuesta. Bueno, trabaje otros 7 años como dote y yo le voy a dar a Raquel. Pero eso sí, primero tiene que cumplir una semana de matrimonio, porque esto era una costumbre matrimonial, que era una especie de luna de miel. Entonces, cumpla la primera semana de matrimonio con Lea y luego se la voy a dar por adelantado. Va a recibir a Raquel por adelantado, pero eso sí, tiene que trabajar otros 7 años. Pues obviamente se están aprovechando del corazón y del afecto que tiene Jacob por Raquel, porque él accede. Ahora, aunque esta situación ocurrió, no quiere decir que sea aprobada por Dios. Son consecuencias de las decisiones de los hombres. Pero no quiere decir que Dios esté aprobando esto, porque a través de esta situación va a comenzar entonces una vida de aflicción, de competencia, de tristeza y, bueno, un desorden en la familia que va a afectar tanto a Jacob como a Raquel y a Lea. Entonces, hermanos, la relación entre estas dos hermanas con Jacob va a traer consecuencias por causa de las decisiones de Labán. Y vea cómo él está abriendo la puerta para que el hombre de Dios, para que Jacob incurra en el pecado de tener 2 esposas. Algo que Dios desde el principio de la creación y también fundamentado en el Nuevo Testamento había diseñado perfectamente, que el matrimonio fuera solamente entre un hombre y una mujer. Entonces, cuidado con las decisiones que muchas veces nosotros vayamos a tomar, no respecto a esta área matrimonial, sino respecto a todo, respecto al pecado, porque a causa de nuestras decisiones, de nuestro pecado, se pueden ver envueltos otros a nuestro alrededor. Vamos a continuar con la última parte, con los últimos versículos de este capítulo 29, porque entonces resulta que Lea es la que le va a dar hijos en sus primeros años de matrimonio a Jacob. El consuelo de Lea era poder procrear, poder tener hijos. El consuelo de Raquel era el amor de su esposo, pero no concebir. Y vamos a ver los últimos 2 versículos, versículos 34 y 35, que nos dice: y concibió otra vez, hablándonos de Lea, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Esta era la prioridad, parece ser, de Lea, de que a través de sus hijos pudiera obtener el afecto y el amor de su esposo, porque ella estaba siendo menospreciada, no solamente por Jacob, sino también por su hermana. Pero en versículo 35 parece que algo ocurrió. Dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Vemos que el consuelo está en el Señor. Es lo que estamos viendo. Porque algo pasó de su tercer hijo al cuarto. Los anteriores ya había nacido Rubén, había nacido Simeón. Vemos que ya tiene a Leví, y la constante de sus primeros 3 hijos era buscando el afecto, el agrado del hombre, de su esposo. Pero parece que al final comprendió de que su mirada debe estar delante del Señor. La tristeza y la aflicción que Lea está sufriendo no está pasando desapercibida.
delante del Señor. Él sabe y Él está viendo su corazón porque Él todo lo ve. Por eso es que le ha permitido concebir hijos y que esto sea de alguna manera el consuelo para ella. Pero ella comprende de que su alabanza debe estar en el Señor. Lea será la madre de las dos tribus más influyentes sobre el pueblo de Israel. Leví, la casa sacerdotal, y luego Judá, por quien, según la carne, descenderá nuestro Señor Jesucristo. Más adelante. Entonces vean la manera en la que Dios está glorificando en medio de la aflicción de esta mujer, porque no era fácil su posición. No tenía el agrado, ni el amor, ni el cuidado conyugal de su esposo. Y tenía el desprecio, el menosprecio de su hermana. Y esto debe ser un ánimo para nosotros hoy. Que no importan las circunstancias en las que estemos, no vayamos a buscar la satisfacción en los hombres, porque no la vamos a encontrar. No busquemos nuestra satisfacción en las cosas materiales, no busquemos nuestra satisfacción ni tan siquiera en la bendición de Dios. Busquemos ser satisfechos en Dios, no en su bendición, sino en Dios. Porque ahí es donde nuestro corazón va a encontrar consuelo, va a encontrar restauración, va a encontrar aliento y esperanza en el Señor. Y nuestra boca será llena de alabanza por causa de eso. Esta historia continúa en capítulo 30, en donde básicamente comienza la competencia de crianza entre estas dos mujeres. Ya en sí el amor fraternal, conyugal, todas estas cosas parece que van quedando de lado y comienza una competencia entre Lea y Raquel por ver quién puede darle más hijos a Jacob. Y vamos a ver dos cosas acá, porque Lea insiste en que tratar de lograr el afecto de su esposo. Raquel ahora, el amor de su esposo no es suficiente, ahora ella quiere también poder tener hijos para dejar de lado la vergüenza y la deshonra que esto representaba en su vida. Porque en esta época la mujer que daba luz era dichosa, y entre más hijos tuviera, una mayor posición iba a tener, incluso dentro del hogar. Entonces, todo contrario a esto, la mujer que no podía dar a luz era deshonrada, estaba como en vergüenza, porque se veía como si fuese un castigo de parte de Dios el que no pudiese concebir hijos. Entonces, obviamente, viendo este panorama, podemos comprender el actuar tanto de Lea y Raquel, lo que vamos a ver en este capítulo. Ahora, había una tradición también que vimos en el tiempo de Abraham, en donde la sierva o la concubina de la mujer podía prestar su vientre para que a través de ella poder tener hijos, y que la señora de la casa fuera quien recibiera el niño en sus manos, recibiéndolo como suyo, siendo una madre sustituta. Entonces, era una tradición humana de esta época, pero no quiere decir que Dios aprobara esta práctica. Porque vamos a ver, y ya vimos, las consecuencias que estas cosas trajeron cuando Sara también recurrió a esto. Nació Ismael y hoy tenemos un conflicto de décadas entre los pueblos árabes y el pueblo de Israel. Entonces hay consecuencias de todas estas decisiones. Pero todo se centra en el querer tomar el control en sus manos, ¿verdad? Como hombres. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 30, que nos dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero.
Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Ya la relación familiar se está saliendo de control completamente. La parte espiritual, de descendencia y las promesas divinas ya están en un segundo plano, porque vemos que Raquel está teniendo envidia de su hermana. En un principio el amor de su esposo era suficiente, pero ahora no. Y ahora ella tiene que tomar su posición dentro de la casa. Entonces pareciera que ella está recurriendo a Jacob como si él tuviese alguna solución. Pero la respuesta de Jacob es obvia y es muy acertada. Él no es Dios. Entonces, en lugar de recurrir al hombre, Raquel tuvo que haber recurrido a Dios, porque Él es quien tiene el poder para que abra su matriz y ella pueda tener hijos. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Recurrimos primero al hombre y no a Dios. Pero el problema de fondo no era la envidia hacia su hermana. El problema de fondo era su condición de prueba. Y tal vez ya habían pasado tantos años en la que ella no veía que Dios actuara en su vida y le permitiera concebir, que está entrando en desesperación, está actuando en su carne. Y entonces, obviamente, si usted alimenta su carne, cosas de la carne son las que van a dar a luz. Y lo primero fue la envidia. Lo primero fue la envidia. Ahora, en nuestro caminar de fe es normal que estas situaciones se den, que nos veamos afectados por medio de las pruebas y de las circunstancias. Es normal, porque no somos perfectos y podemos estar en una relación con el Señor y tener una intimidad increíble con Él, pero siempre las emociones nos van a jugar pasadas. Por eso es que nuestra fe debe estar en nuestra convicción en el Señor, no ni en las experiencias ni en nuestras emociones, sino en nuestra convicción. Por eso es que nuestra prioridad debe ser buscar al Señor primeramente, antes que cualquier solución, y encontrar refugio en Él. Que Él sea nuestra satisfacción y no las cosas que podamos recibir de este mundo. Porque cuando nuestra prioridad no es recurrir a Él, entonces la carne, las emociones, las opiniones son las que nos van a guiar en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Y entonces ahí es donde van a ser la envidia, el odio, el reclamo de que, Señor, ¿por qué a Él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué es que es de esta manera y no de esta otra? Y comienza la desesperación a abarcar nuestras vidas. Nos va a llevar a actuar impulsivamente y a echar mano de lo que primero tengamos ahí al frente. Así como Raquel está tomando ocasión y la oportunidad de dar a su sierva a Jacob para poder tener hijos a través de ella. Entonces, ambas van a tomar este recurso, tanto Raquel como Lea. Entonces, de Bilha nacerían Dan, nacería Neftalí. Y cuando Lea va a tomar también de este recurso y dar su sierva Silpa, de ella van a nacer Gad y Aser. Ambas están prefiriendo tener hijos por su reputación, por su honor, por su imagen, aunque no salieran de su vientre. Y todo por no saciar su vacío, todo por saciar, su vacío y agradar a Jacob, agradar al hombre. Hermanos, no hay provecho cuando nosotros buscamos en nuestras fuerzas cómo saciar nuestros vacíos.
Cuando no permitimos que sea Dios quien intervenga en nuestras vidas. Lea lo estaba logrando cuando tuvo a su hijo Judá. Esta vez alabaré a Jehová. Ella lo estaba logrando, mantener sus ojos puestos en el Señor. Pero parece que se está desenfocando por causa del orgullo, de su imagen, de su reputación, de los vacíos que estaban ahí en su interior. Una respuesta a esto, o una alternativa a esto, la tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Esa es nuestra opción, esa es nuestra salida. Someter todo delante del Señor y traerlo delante de Él y permitir que Él sea quien obre en nuestras vidas. Lastimosamente, esto es algo que vemos hoy. Personas priorizando su reputación, su imagen delante del mundo, de qué es lo que piensan de mí en la iglesia o en la comunidad o en la casa, etc. Cuando nuestra prioridad debería ser: Señor, ¿qué es lo que tú estás pensando en mí? ¿Cómo me estás viendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy caminando bajo tu voluntad o no? ¿Tengo que rendir? ¿Tengo que reaprender? ¿Tengo que meditar más en tu palabra? Eso debería ser nuestra prioridad. Versículo 14 al 21, tenemos una situación un poco extraña, pero ya las cosas se han salido de control, entonces no hay nada que esperar, todo puede ser posible. Porque Lea está alquilando a su esposo por unas mandrágoras, que era una raíz medicinal en esta época que se creía que ayudaba a la fertilidad de la mujer. Entonces resulta que Rubén había salido al campo, traía estas raíces, y Raquel entonces le pregunta a Lea: ¿usted puede regalarme de esas raíces? Entonces veamos lo que dice en versículo 15. Nos está hablando de Lea, y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Qué negocios más turbios, ¿verdad? Y Jacob haciéndose el difícil, poniendo orden en su casa, como cabeza de hogar, ¿verdad? De esta situación, lo que podemos ver es que Raquel está poniendo hasta su esperanza en estas cosas, en la medicina. Ya está agotando los últimos cartuchos de su esperanza. Ya está confiando, ya había puesto su confianza en el hombre, nada. Ahora está poniendo su esperanza en estas raíces, nada. Cuando verdaderamente su esperanza debería estar puesta en el Señor. Fruto de esto van a ser Isaacar, del vientre de Lea, también van a ser Zabulón, y por último nacería Dina, su única hija. Entonces parece que este alquiler fue por varios lapsos de tiempo. Por último, versículos 22 y 24, 22 al 24, y ahí es donde vamos a quedar hoy, vemos que Raquel lo único que debía de hacer era esperar en el Señor. Nos dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Lo único que tenía que hacer era esperar en el Señor. Él está solucionando, Él la está llenando, Él está contestando y trayendo consuelo a su corazón.
a su petición. A manera de conclusión de toda esta historia, podemos ver que todos estos resultados tuvieron una raíz. ¿Y saben dónde está esa raíz? En el engaño de Jacob a su hermano. Esa es la raíz. El que Jacob haya actuado en su carne y no haya esperado en el Señor, no haya confiado completamente en Él. Eso fue lo que él sembró y lo que ahora está cosechando. Ahora, aún así, a pesar de todo lo que está sucediendo, Dios está siendo fiel. No porque Él lo merezca, sino porque Dios es soberano, es misericordioso y es bueno en gran manera. Y Él está cumpliendo en guardarlo, en protegerlo y estar con Él en todo momento. Y Dios no cambiaría eso. No lo cambió en el pasado y no lo va a cambiar hoy para nuestras vidas. Él va a seguir fiel, y aunque nosotros hoy estemos cosechando cosas, frutos de cosas que hemos sembrado en nuestro pasado, estemos cosechando consecuencias de nuestras decisiones, aún con todo eso, el Señor sigue fiel a nuestro lado, dándonos consuelo, fortaleza, para poder sobrellevar las consecuencias. Entonces hasta en eso podemos ver su gracia y misericordia. Y gloria a Dios por eso. Pero tengamos cuidado con lo que sembramos. También, solo Él es quien puede llenar nuestra boca de alabanza. Solo Él puede saciar los vacíos que haya en nuestra alma, cualquier necesidad. Entonces, hermanos, no caigamos en la desesperación, no desfallezcamos en nuestra fe y permitamos que el Señor obre en nosotros. No permita que el orgullo crezca. Su imagen, su reputación, póngala delante del Señor. Y sea Él el que obre en sus vidas. Los hijos de estas mujeres no van a saciar el vacío que ellas tienen. El amor de su esposo no va a saciar el vacío que ellas tienen. El único que va a saciar sus vidas verdaderamente es el Señor. De igual manera en nosotros. Así que esperemos en Él, dependamos de Él, que nada ni nadie nos engañe, porque no hay nada ni nadie que pueda llenarnos, solamente Él. Nada nos va a llenar, ni las relaciones, ni las familias, ni los hijos, ni las cosas emocionales, ni las cosas materiales de este mundo. Solamente el Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje. Ayúdanos a confiar completamente en ti, a perseverar en ti, Señor. Y a saber de que no hay nada en donde nosotros podamos encontrar satisfacción, llenura para nuestra vida, más que en ti. No hay ninguna otra alternativa fuera de ti, solo tú, Señor. Obra en nuestras vidas, por favor, Señor. Restáuranos y guíanos de regreso a ti, a donde todo comenzó, Señor. Quebranta nuestras vidas, quebranta nuestro orgullo, nuestros corazones, y permítenos nuevamente venir delante de ti, Señor, con corazones contritos, humillados, permitiéndote a ti que obres y que intervengas en nuestras vidas, aún en medio de las consecuencias que estamos acarreando el día de hoy. Danos sabiduría de tu entendimiento y de tu Espíritu Santo para que nos guíe por el buen camino. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén.